Hoy casi toda acción se judicializa, desde un trámite administrativo hasta un conflicto laboral. ¿Estamos frente a elementos o acciones lo suficientemente correctas? Hay que tomar en consideración que la vía constitucional es una vía, pero no tiene que ser tomada como un atajo. Bienvenidos a B de Verídico. Soy Darío Velástegui Enríquez, abogado especialista en materia tributaria, y hoy contamos con la grata presencia del abogado Nicolás López Laspina, quien se constituye en un abogado especializado en protección de datos personales, derecho constitucional y derecho administrativo, con una experiencia bastante amplia en litigios estratégicos y de asesoría jurídica en materia de sector público o conflictos contra el Estado. Aparte de aquello, el abogado Nicolás López Laspina es el jefe de patrocinio de Velástegui Abogados en materia administrativa, constitucional y obviamente litigios en todas las herramientas constitucionales. Gracias, mi querido Nico, por estar con nosotros el día de hoy. Te damos la bienvenida. Para nosotros es un privilegio contar con tu criterio, con tu experiencia, más aun cuando se trata de conocer de ciertos tópicos de materia constitucional y administrativa que son de mucha importancia para nuestros oyentes y televidentes. Muchísimas gracias. Bienvenido, mi querido Nicolás. Gracias, doctor, por haberme invitado y para poder hablar de este tema que es sumamente interesante y que también puede llegar a muchas personas que quieran conocer de estos asuntos. Mi querido Nico, entrando un poco en materia, de tu experiencia, ¿hay ahora una utilización excesiva de las acciones constitucionales respecto de la problemática que se plantea en cada una de las personas que dicen tener derechos afectados? Sí, hemos visto que en la práctica se ha utilizado de manera indebida las acciones de protección, por ejemplo, o algunas garantías constitucionales que están contempladas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como un mecanismo para acceder a la justicia de manera pronta, porque hemos visto que la justicia ordinaria, ya sean las acciones laborales, contenciosas administrativas, toman su tiempo en ser tramitadas, en ser sustanciadas por los jueces, toman años muchas veces. Entonces utilizan como un atajo las garantías jurisdiccionales y control constitucional para poder acceder al sistema de justicia, porque nuestro sistema de justicia está colapsado. Pero ¿no crees también que en algunos de los casos, o en muchos de los casos más bien, sí tienen que ser conocidos a través de acciones de protección, por ejemplo, varias transgresiones de las cuales son sujetos los ciudadanos? Por decirte, el Estado puede atropellar los derechos ante la expedición de un acto administrativo, pero no necesariamente tiene que ordinarizarse, sino tiene que evidenciarse. Ha habido sentencias de la Corte Constitucional donde de manera clara se dice que hay que manejar independientemente, aunque estemos frente a un acto administrativo, la reflexión respecto del análisis de que existe o no existe una transgresión de derechos para que esto pueda ser solventado de una manera adecuada. No necesariamente tiene que ser ordinarizado. Entonces, ¿no crees que también es prudente que en los casos que sean sometidos a los jueces constitucionales, estos revisen caso por caso o derecho por derecho para ver si es que existe o no existe transgresión de derechos? Claro, totalmente, doctor. Existe una sentencia justo de la Corte Constitucional, como usted bien menciona, que determina que las causas que son conocidas por los jueces, ya sean las garantías constitucionales, no se tiene que analizar la naturaleza del acto para determinar si es propicio presentar una acción de protección, por ejemplo, sino que haya existido una evidente transgresión de derechos constitucionales. Pero sí ha existido bastante limitante también por parte de los jueces de la Corte Constitucional a emitir sus sentencias que limitan bastante el tema del acceso a la justicia constitucional, lo que muchas veces influye en las decisiones de los jueces para no dar la razón, a pesar de que tengamos fundamentos importantes como para presentar una acción de protección. Los jueces se limitan a mencionar que son temas de mera legalidad sin evidenciar si es que efectivamente ha existido una transgresión de derechos, analizando los hechos, las pruebas que incluso se adjuntan a las demandas. Entonces, efectivamente sí ha existido bastante limitante, a pesar de que en muchos casos tenemos la posibilidad de acceder al sistema de justicia constitucional, pero las sentencias de la Corte Constitucional han sido bastante tajantes en ese tema también.
O sea, deberíamos llegar a la reflexión lógica de que no todos los conflictos que tiene el administrado con el Estado necesariamente tienen que ser contenciosos administrativos. Habrán algunos que, sin lugar a duda, tienen que ser revisados porque habrán transgresiones de derecho. El hecho de que no hayan sido motivados los actos administrativos, de pronto tendrá que irse al contencioso administrativo, porque ese efecto tendrá que analizarse desde un análisis de la subsunción entre el hecho y el derecho, que obviamente los jueces contenciosos administrativos tendrán que conocerlo. Pero hay otros elementos, por ejemplo, la falta de notificación, el atentado al derecho a la defensa, en la grave discriminación al funcionario, que también tienen que ser analizados para ver si es que efectivamente se ha transgredido o no se ha transgredido el derecho. ¿Cuál entonces sería el verdadero rol de las garantías constitucionales versus la expedición de actos administrativos que pueden resultar justamente violatorios de derechos? Las garantías jurisdiccionales justamente sirven cuando existe una grave afectación, como usted bien dijo, dentro de una de las sentencias de la Corte Constitucional se hace mención a que debe existir una transgresión a la dignidad del servidor público, por ejemplo, si es que estamos hablando de servidores públicos, pero evidentemente las garantías jurisdiccionales tienen que enfocarse en una transgresión real de los derechos de la persona que está alegando dicha transgresión y tiene que cumplir con todos los requisitos que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y sobre todo tiene que haber un análisis profundo por parte de los jueces para que ellos puedan dictaminar si es que evidentemente existe o no una transgresión y no solo limitarse a que se esté impugnando, digamos, o se está alegando la transgresión de un derecho por la expedición de un acto administrativo. No necesariamente la expedición de un acto administrativo genera la posibilidad de ir únicamente al contencioso administrativo. Puede existir, pueden haber elementos que induzcan a la persona a buscar a la justicia constitucional como el mecanismo idóneo para poder reparar sus derechos. Tal cual. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un administrado o un ciudadano no es notificado con un acto administrativo y le produce efectos y termina siendo desvinculado de una institución? Yo creo que el mecanismo más adecuado es que el juez constitucional repare ese derecho. Repara ese derecho, inclusive con el contexto de que le puede dar la oportunidad de que pueda defenderse ante el contencioso administrativo cuando sea notificada en legal y debida forma. Pero hay otros elementos de conflictos entre los administrados y la administración pública en donde no necesariamente tiene que verse abocado a una supresión de partidas, a una compra de renuncia obligatoria con indemnización, que ahora ya no es obligatoria, sino una compra de renuncia con indemnización. De pronto esos conflictos ya fueron muy discutidos en el ámbito constitucional y es por eso que los jueces de la Corte Constitucional llegaron a la conclusión de que todo tiene que irse a la Corte, al contencioso administrativo. Pero ¿qué pasa con otros tipos de elementos? Por ejemplo, una persona cuyo derecho legítimo fue tener el derecho a ser nombrado definitivamente un puesto del cual fue declarado ganador de un concurso de métodos de oposición, y la institución nunca le extendió el nombramiento definitivo cuando ya había ganado, había pasado el periodo de prueba y demás. Entonces, si eso no fue conocido, ¿eso cómo le somete al conocimiento del contencioso administrativo? ¿Sería una vía adecuada a la constitucional desde ese punto de vista? Es un caso bastante importante ese y es un caso particular porque incluso recuerdo que este servidor solicitó la expedición de su nombramiento definitivo en virtud de que había transcurrido el tiempo de prueba y que había cumplido con todos los requisitos dispuestos en la norma. Y evidentemente nosotros, haciendo un análisis exhaustivo, pudimos evidenciar que existían transgresiones de derechos constitucionales y evidentemente se puso en conocimiento de los jueces y al haber hecho un análisis de los hechos, de todas las pruebas aportadas, se llegó a la conclusión de que efectivamente había una transgresión al derecho a la seguridad jurídica porque no se aplicó la norma y porque se hizo caso omiso a su solicitud, así también como motivación, porque nunca se le informó, nunca existió una subsunción en ningún acto respecto a por qué no se le otorgó el nombramiento. Y efectivamente el tema de la temporalidad La oportunidad. y de la oportunidad. ¿Cómo hago para yo determinar cuándo efectivamente puedo o no puedo proponer una acción de protección? O sea, ¿de qué manera es que yo puedo tratar de que el Estado subsane los errores que ha cometido y pueda reparar o pueda respetar mis derechos? Eso es justamente lo que se pretende evitar a través de las acciones de protección. ¿Qué pasa, en cambio, cuando el Estado asimismo se atribuye o se toma para sí la información personal de un administrado? ¿Qué pasa con una habeas data? ¿Qué pasa con una acción constitucional de acceso a la información, mi querido Nicolás?
Es importante eso también porque la gente debe tener conocimiento que estas acciones, estas garantías constitucionales amparan los derechos reconocidos en la Constitución y sobre todo llevan a cabo el contenido de la Constitución en el momento en el que se instrumentaliza a través de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Estas garantías permiten al administrado, al servidor público, acceder a su información. Si es que se trata de acceso a la información pública, es información que tiene que ver también con el Estado y tiene la obligación de entregar esa información a no ser que entre dentro de las causales de reservado o de confidencial. Pero eso también debe ser tratado con cuidado porque no cualquier información es confidencial o privada. Entonces se debe tener cuidado. Y el habeas data también información que concierne a cada uno de los ciudadanos y que tiene el derecho de acceder, porque muchas veces hemos visto cómo las instituciones del Estado no otorgan la información a pesar de haber hecho un requerimiento fundamentado en legal y debida forma. Se hace caso omiso a dichas solicitudes, entonces nosotros tenemos que acudir ya al mecanismo, a la garantía constitucional. ¿Qué pasa también cuando, por ejemplo, una persona es discapacitada, pero nunca obtuvo su carnet de discapacidad o no obtuvo el reconocimiento a través del Ministerio de Salud de su condición de discapacitado? Sin embargo, la discapacidad es notoria, por decirlo así. Con el hecho de que la simple omisión de formalidades no puede sacrificar el derecho, que está previamente establecido en la Constitución de la República, podría activarse una acción de protección. O necesito yo tener el carnet para poder activar esta posibilidad. Cuando la discapacidad es notoria, una persona no vidente, una persona que tiene alguna discapacidad de uno de sus órganos o alguna de las partes de su cuerpo, ¿necesitaría un carnet de discapacidad o podría activar esta vía constitucional? Podría activar la vía constitucional tomando en consideración que incluso los grupos de atención prioritaria son parte del grupo de personas que la Corte ha determinado que son personas que pueden tener el acceso a la justicia constitucional de una manera un poquito más célere, más rápida, más sencilla que una persona que no ha tenido la discapacidad, evidentemente por la discapacidad que tiene esta persona. O sea, lo obvio y notorio no tiene que probarse. O Exacto. sea, está por encima del derecho respecto de la formalidad. Y eso es lo que también debe tomarse en consideración para que pueda respetarse la posibilidad de proponer acciones de protección en este tipo de casos. Pero, ¿qué pasa con la grave afectación a la dignidad del funcionario? Es un aspecto bastante grande como para determinar qué debo considerar yo como una grave afectación a la dignidad del funcionario. Sí, habría que determinar y es evidentemente un aspecto muy amplio que incluso muchas veces puede ser subjetivo, pero en lo general la discriminación al servidor público tiene que ver muchas veces también con el- la tendencia política, con el tema racial, pero puede ir mucho más allá. Lo que se debe hacer es determinar efectivamente los antecedentes para nosotros poder encuadrar si es que es efectivamente viable la acción de Y protección. en ese mismo contexto, ¿tú crees que ha evolucionado el derecho constitucional respecto del respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos? Evidentemente existe una gran producción de jurisprudencia, de sentencias por parte de la Corte Constitucional que a nosotros nos da un panorama bastante claro de cómo fundamentar, activar y también determinar si ha existido una vulneración de derechos constitucionales, ya sea a la seguridad jurídica, a la motivación, al debido proceso. Entonces, ha existido un gran avance por parte de la justicia constitucional en el país sobre estos temas y que nos ha dado un panorama bastante claro para que nosotros podamos activar el sistema de justicia. Pero de igual forma han existido un poco de contradicciones en las sentencias que han emitido la Corte Constitucional, por ejemplo, con el tema que hablábamos de que no es necesario que se analice específicamente la naturaleza del acto para determinar si es que es viable una acción de protección, sino que se revisen los antecedentes, los hechos que nos conducen a elegir nosotros la justicia constitucional y a su vez sentencias como la 2006-2024 que limita bastante el tema de la justicia constitucional para temas de contratación pública, para temas de justicia respecto de los ex servidores públicos o cualquier contratación que tenga un ciudadano con
con el Estado. Tomando en consideración de que esta sentencia determina que todo tipo de controversia que suscitar entre el Estado y el administrado tiene que ser sustanciado a través de las vías contenciosas administrativas. ¿Cuál sería, en este caso, la incidencia respecto de la evolución tecnológica y digitalización respecto de la justicia constitucional? Bueno, la digitalización y el mundo digital es algo que estamos viviendo actualmente y evidentemente eh, pone en riesgo los derechos de las personas en general, porque cada vez está más al acceso de las personas el mundo y también todos los problemas que con esto conlleva. Por ejemplo, la información que uno tiene, la información que uno maneja es mal manejada ¿Y cómo en irrumpe general. esto en la privacidad de las personas? Irrumpe de manera negativa cuando tenemos filtraciones de datos, cuando tenemos algún tema que puede afectar algún derecho de las personas, porque como estaba mencionando, el acceso al Internet a nosotros nos pone muchas veces en riesgo cuando no entendemos las condiciones en las que estamos navegando, lo que nosotros estamos otorgando o también lo fácil que es ahorita que un derecho constitucional pueda ser afectado a través del Internet o con medios digitales. Entonces sí hay que tener cuidado. ¿Crees, mi querido Nico, que las instituciones del sector público están preparadas justamente para defender, proteger en este caso, los datos personales? ¿Crees que están preparados para eso o que están en un proceso que conllevará a mediano o largo plazo justamente este respeto al derecho, sabiendo que tenemos normas que se encuentran vigentes respecto a aquello? Yo considero que actualmente no están preparadas todas las instituciones, pero están instaurando los mecanismos necesarios para poder cumplir con la normativa, como por ejemplo la Ley Orgánica de Protección de Datos. Están empezando a gestionar la ley, a poder aplicar la ley, a poder también, están comenzando a gestionar el tema del delegado de protección de datos, a tener mucho más cuidado con todos los datos que se están tratando, a tener un esquema de protección de datos, de la actividad, del registro, del tratamiento de datos. Entonces yo creo que es un proceso que va a tomar un poco de tiempo hasta que la situación también se regularice un poco más en el país y sobre todo también hasta que las personas entiendan que sus derechos están reconocidos en la Constitución y cuando existen transgresiones de derechos se puede activar el sistema de justicia para poder reparar esos derechos. ¿Qué competencias y habilidades entonces respecto a lo que acabas de mencionar deberían tener los abogados como para poder inteligenciarse de mejor manera y poder dar una asesoría adecuada a sus clientes de protección de datos y en materia constitucional? Primero, conocer la norma, leer muy bien la norma y muchas veces también es importante acudir a jurisprudencia internacional, a doctrina, jurisprudencia comparada, porque existen países que ya han desarrollado un poquito más que nosotros, por ejemplo, el tema de protección de datos, como España, como la Unión Europea, que tienen cuerpos normativos que ya están vigentes desde hace muchos años atrás y que tienen experiencia en el tratamiento de este tipo de derechos o ramas del derecho. Entonces yo creo que los abogados tienen que leer bastante, tienen que no solo ubicarse en la norma, tienen que conocer la norma, pero también tienen que estudiar la doctrina, tienen que inteligenciarse un poco más en el ámbito de acción, tienen que poder cubrir todos los espacios que se puedan para poder brindar una asesoría adecuada a sus clientes. ¿Y cómo ves entonces con cada uno de los elementos que han sido tocados en este podcast? ¿Cómo ves el futuro del litigio constitucional sabiendo que existe una barrera sustancial respecto de los fallos que ha tenido la Corte Constitucional a limitar cada vez más la justicia constitucional? Esperemos que con el tema de los nuevos jueces constitucionales se organice mejor el aparato de justicia y tengamos jueces más preparados para que puedan solventar de una mejor manera todos los casos, tomando en consideración que las sentencias de la Corte Constitucional no todas son jurisprudencia vinculante, pero existen bastantes que deben ser estudiadas de manera a profundidad para poder dar respuesta a las inquietudes y sobre todo a los problemas constitucionales que tienen los ciudadanos. Entonces esperemos que con la nueva designación que tiene que gestionar el Consejo de la Judicatura de los jueces constitucionales de instancia y provinciales podamos tener un mejor ordenamiento jurídico en cuanto a la justicia constitucional.
¿Y cuál sería el mensaje que puedes dejar a los estudiantes de Derecho, a los abogados que se dedican a materia constitucional, contencioso administrativa, respecto de la proposición de acciones en respeto de tus derechos? Yo creo que en primer lugar no solo conocer la norma es importante, la doctrina también, pero si es que tienen la oportunidad de acudir a audiencias en la Corte Constitucional o audiencias de acciones de protección en cualquiera de las unidades del país, puedan ver cómo se desarrolla este tema, sobre todo porque hemos visto que la norma dice algo, la doctrina dice algo, pero muchas veces en la acción no se dan esas cosas. Entonces es importante que puedan verificar más o menos el tema de cómo se desarrolla en el ámbito laboral y poder acudir y conocer de esa forma, de manera cercana, la justicia constitucional. Muchísimas gracias, mi querido Nicolás, por estar con nosotros. Siempre para nosotros será un privilegio y un gusto tenerte en cada uno de los episodios de Verídico y te invitamos a que también en otra ocasión, respecto de estos temas que son de relevancia jurídica, nos acompañes para seguir conversando respecto de estos temas. Muchísimas Muchas gracias, gracias, mi querido doctor. Nicolás. Esto fue B de Verídico. Muchas gracias.